Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Tu Mejor Versión de TMV. Y en el día de hoy, tal y como ya habréis visto tanto en el título como en la miniatura, vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos, que es la disciplina, y que es precisamente por eso, de que es mi tema favorito por excelencia, del por qué me hace mucha ilusión grabarlo. Este podcast, además, por si la manera en la que me expreso la notáis diferente, sencillamente es porque he empalmado este episodio con el anterior, ya que, bueno, si queréis saber el motivo del por qué, pues nada, os miráis el último episodio y problema solucionado. Así que, bueno, a modo de introducción, podría deciros que la disciplina, sin exagerarlo, creo que es, al menos a mi criterio, lo más importante que hay en la vida. Porque si tú te planteas algún objetivo, si tú te planteas llegar a X lugar, obtener X cosa, créeme que lo único que necesitas es la disciplina y la constancia. Y la constancia no se consigue sin disciplina. Así que lo que acaba quedando como más importante es esto primero, la disciplina, sobre lo que vamos a hablar en este vídeo. Así que sin entretenerme más, ya empezamos entonces por el primer principio, la primera máxima, que dice así: la motivación puede ponerte en marcha, pero solamente la disciplina puede mantenerte avanzando. Es que es más que evidente que la motivación cambia según tu estado de ánimo, tus circunstancias y, para qué negárnoslo, también los resultados que estés viendo. Pero, en su contraparte, la disciplina, en cambio, lo que te permite es continuar incluso cuando ninguna de esas cosas juegan a tu favor. Y para esto, además, creo que el ejemplo más claro que puedo poner fue uno que me dio mi mejor amigo, de mis mejores amigos, durante uno de nuestros podcasts, en un podcast que teníamos que era, bueno, se llamaba Weekcast, ¿vale? O sea, semana podcast, bastante original. Y nada, me acuerdo que estábamos grabando y dijo esa persona, que no nombraré por si acaso, lo siguiente: yo veo la disciplina como mantener un fuego vivo. Obviamente no estoy citando textualmente lo que dijo, pero es algo parecido. Y además hizo la comparación de la chispa inicial con lo que es la motivación y el tronco con la disciplina. Y es que se ve muy claro. Cuando tú quieres encender un fuego, lo primero que necesitas para encenderlo es esa chispita inicial. Esa chispita que dura menos de un segundo. Pero lo que mantiene el fuego vivo no deja de ser la disciplina. Y creo que con este ejemplo, que además es visual, no hace falta añadir nada más en este primer principio. Así que, una vez ya explicado, pasamos al siguiente. Este segundo principio dice así: la disciplina empieza cuando decides de antemano qué vas a cumplir. Y a ver, con este principio lo que me refiero es que no debes esperar al momento de actuar para decidir si te apetece hacerlo, sino que creo que es más inteligente establecer antes qué acción vas a realizar, cuándo vas a hacerla si es posible y cuál será ese mínimo que tendrás que cumplir. Porque con esta mini hoja de ruta, por así decirlo, es mucho más sencillo que hagas eso que te has planteado hacer. Y un poco también yendo de la mano con lo que comento en el principio, de que al final yo creo que no debes esperar a ese momento que todo el mundo dice: estoy esperando el momento perfecto para, estoy esperando el momento adecuado para. No has de esperar a ningún momento, porque ese momento perfecto, créeme que solo se ve a toro pasado, cuando ya ha pasado tiempo. Y justo cuando os comentaba esto, me acaba de venir ahora mismo una frase en la cabeza que además me ha hecho mucha ilusión recordar, porque en nuestra etapa, el Alex y yo, mi mejor amigo y yo, en la que estuvimos juntos involucrados en Ares Studios, que probamos un montón de formatos, aparte de en YouTube, que hicimos blogs y podcasts, evidentemente,
también en Instagram y TikTok, donde publicábamos posts con imágenes, etc., hay algo que se me quedó grabadísimo, y es que en este formato de poner citas de personas famosas que dijeron alguna vez una frase que se le atribuye y que son muy célebres y que es lo típico que dices, tal y como dijo, ¿sabes? Pues en una de esas publicaciones me topé con la cita de una mujer de la que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero gracias a no acordarme del nombre, podéis buscarla por Google y os prometo que se os quedará mucho más leyéndola que escuchándola, pero bueno, que de todas maneras os la diré. La cita dice así, evidentemente es en inglés, pero al español es: no esperes al momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Y es que sinceramente esta cita me parece espectacular porque rompe con cualquier creencia preestablecida de no, ahora no me encuentro en el momento adecuado para actuar. Mejor ser precavido, esperarme y ser inteligente. Pero paradójicamente, cuando haces este sobreanálisis, que además te puedes llegar a pensar, si es que soy inteligente porque me estoy esperando el momento adecuado, vale, en algunos momentos se puede llegar a cumplir. Pero cuando se trata de hacer una cosa en la que eres consciente que el hecho de esperar sencillamente está siendo una excusa, has de recurrir a esta frase: no esperes al momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Ya con esta frase dicha y este principio, este segundo principio cerrado, vamos a abrir este tercero, que dice lo siguiente: cuanto más negocies contigo mismo, más posibilidades tendrás de elegir lo cómodo. Y a ver, para que me entendáis mejor, si tú te encuentras en una situación en la que cada día vuelves a preguntarte si hoy entrenas, si hoy estudias, si hoy lees o trabajas, lo que acabarás haciendo es tomar la decisión según cómo te sientas en ese momento. Y el objetivo con este principio es también romper esta barrera de elegir lo cómodo cuando sobre todo tu objetivo es conseguir algo que sin entrar en esa zona de incomodidad no puedes conseguir. Así que negociando menos contigo mismo, tal y como dice el principio, lo que puedes lograr y el objetivo de esta máxima es eso, reducir la negociación interna en la que nos planteamos sobre si verdaderamente deberíamos hacer esto o no. Y una frase también que la escuché un día viendo TikTok, de estas frases que se te quedan marcadas, dice así: si estás poniéndote excusas para no hacer algo, hazlo. En cambio, si estás intentando convencerte a ti mismo sobre por qué hacer algo, no lo hagas. Y es que, de verdad que no sois conscientes del valor que podéis extraer de la anterior frase y de esta. Porque cumpliendo a rajatabla lo que dicen estas dos frases, podéis mejorar muchísimo vuestra vida. Pero eso sí, evidentemente tenéis que cumplirla, porque si no, no sirve de nada. Pero yo de verdad que lo he aplicado en muchas situaciones en las que he pensado, a ver, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Qué negociación interna estoy teniendo conmigo mismo? Mi mente me está diciendo que no debes hacer esto, porque te va a doler, porque no sé qué. Vale, pues si mi mente está pensando esto y me está poniendo excusas para que no lo haga, lo voy a hacer. Y si en cambio mi mente me está diciendo, sí, hazlo porque no sé qué, porque puede llegar a ser interesante, lo que decido de manera automática es, no lo voy a hacer. Y esto evidentemente no se cumple siempre. O por ejemplo, no lo has de llevar al extremo de, si tu mente te dice no lo hagas porque te va a doler, pero un dolor, o sea, no es un dolor de tensión muscular, por ejemplo, y es un dolor porque tienes una lesión, pues, a ver, seamos inteligentes, no te fuerces. Pero sí que es verdad que en situaciones normales, en situaciones convencionales, el aplicar esta frase tiene muchísimo valor. Y bastante de la mano con este tercer principio, abro este cuarto, que dice así: no confíes únicamente en resistir ante las distracciones. Elimínalas antes de que puedan ponerte a prueba. Y permitidme que para este principio número 4 os cuento un poco, como siempre os digo, sobre ese Neil del pasado. Ese Neil del pasado de ya hace unos años,
Me acuerdo perfectamente como estaba viendo un día YouTube y le salió un vídeo de un chico que se llamaba Alekai. Y dije, Alekai, ¿quién es este pavo? Y veía una miniatura bastante guay que ponía ¿por qué no debes tener redes sociales? O algo así parecido. Ahora tengo un poco difusa la imagen de la miniatura, pero o el título de la miniatura decían algo parecido. Y una vez visto la miniatura y leído el título, cliqué y yo, que para ese entonces consumía bastantes redes sociales, pensé, a ver qué me puede decir este chico sobre el consumo de redes. Y básicamente, de manera muy resumida, lo que comentaba Lekai en el vídeo es que si quieres estar en tu etapa de full focus, que yo ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, que mientras sepas discernir entre vivir modo monje a que el modo monje sencillamente sea una etapa que puede repetirse en tu vida, sí, pero que no deje de ser eso, que sea una etapa, está completamente perfecto. Así que yo, con el anhelo de querer mejorar cuantos más aspectos posibles de mi vida, dije, venga, voy a hacer caso a lo que me está diciendo Alekai y eliminaré todas mis redes sociales. De hecho, llegué incluso a bloquear YouTube con una contraseña que puse sin mirar, que por suerte no tenía esa doble confirmación, así que la pude poner y después ya, cuando pasaban los 10 minutos, no podía consumir más YouTube. Y sin TikTok, Instagram ni YouTube, os puedo asegurar que ir a clase era sentirse completamente desubicado. Porque escuchabas memes por ahí, memes por allá, o te hacían alguna broma, y yo no me enteraba de nada. Pero de absolutamente de nada, porque decía, bro, ¿qué me acabas de decir? Y me decían, no, pero cabrón, ¿no te ha salido el vídeo de TikTok? Y yo, pues no, la verdad, porque no lo tengo, ¿sabes? Y aparte de todos los comentarios de vaya flipado, vaya no sé qué, un motivado, yo seguí con este estilo de vida de no tener redes sociales durante 1 año y medio. Y además de ese tiempo en el que estuve sin redes, me acordé de un nombre que dijo Alekai. Un nombre que dijo, si vas a tener alguna red como TikTok o Instagram, lo único que te puedo recomendar es seguir a una persona. Y yo pensaba, claro, se va a decir que le sigan a él, ¿no? Pero no dijo eso. Dijo que si teníamos redes, siguiéramos únicamente a David Goggins. Y yo pensé, bueno, pues era un tío que también es flow, desarrollo personal, etc. Y hace reflexiones como estas, pero tiene pinta de que por llamarse David Goggins, mi colega va a ser americano. Y nada, lo dejé un poco ahí aislado porque dije, en ese entonces tampoco mi inglés era espectacular y pensé, bueno, ahí lo dejo, David Goggins. Pero un día, en esos 10 minutos de YouTube que tenía, me salió un vídeo que ponía mentalidad del 1%, 2 puntos, David Goggins. Y dije, ostras, ¿este no es el chico que comentó Alekai en el vídeo? Y cuando hice esa unión de neuronas, dije, vale, tengo que verlo. Y nada, aquí hice un hack, sí que es verdad, que me puse en el ordenador a ver el vídeo porque el vídeo dura media hora o así. Y claro, yo a los 10 minutos el móvil se me apagaba. Pero bueno, abrí YouTube, me lo puse a ver y una vez visto pensé, madre mía, este hombre es el ejemplo de lo que se le puede definir como etapa de full focus. Pero una etapa de full focus que en su caso le ha durado toda su vida. Así que seguí investigando sobre quién era esta persona, sobre quién era David Goggins, hasta llegar al principio que os diré a continuación. Pero no sin antes aclararos este cuarto principio que es el que os he dicho, ¿no? De no confiar únicamente en tu fuerza por resistir ante las distracciones, sino que eliminarlas antes de que puedan ponerte a prueba. Para que quede más claro, aunque creo que es bastante evidente, mis posibles distracciones eran las redes y lo que hice fue eliminarlas antes de confiar en mi fuerza de voluntad. Pero bueno, ya aclarado este cuarto principio, esta cuarta máxima, voy a saltar a esta quinta, que dice lo siguiente. La primera sensación de límite no siempre representa tu límite real. Para explicar este principio, tal y como os decía, permitirme compartir con vosotros un fragmento del libro de David Goggins
que no os voy a mencionar sin antes explicaros cómo acabé teniendo este libro en mis manos si estuve un montón de tiempo sin saber quién era este señor. Y a ver, esto va bastante entrelazado con los que os decía anteriormente. Me salió ese vídeo de David Goggins sobre la mentalidad del 1% que se me quedó grabado. De hecho, tengo un montón de frases de ese vídeo, las tengo en post-its enganchadas en mi cristal de mi habitación, en mi espejo, perdona que no me salía la palabra, y tengo un total de... Voy a cortar ahora porque voy a contar todos los post-its y os digo, ¿vale? Tengo 30 post-its en mi espejo. ¿Los he contado? Sí, efectivamente, he tenido que contar para poderos no mentir, básicamente. Y esos post-its llevan ahí más de 3 años. Y creo que sin haber visto ese vídeo, nunca antes habría tenido la motivación de enfocarme tanto en cambiar mi versión de mí mismo para alcanzar esa mejor versión que trato de, con este podcast, hacer que todas esas personas que me escuchen la puedan llegar a alcanzar. Un día, si eso, os leeré estos post-its porque pueden ser bastante interesantes, la verdad. Al menos para mí lo son. Pero bueno, como os decía, conocí a David Goggins, empecé a consumir más contenido de él, empecé entonces también a escucharme sus intervenciones en algunos podcasts y en alguno, no me acuerdo en cuál, comentó que tenía un libro, el de Can't Hurt Me en inglés o No me puedes lastimar, que es en español y el que tengo yo. Así que me lo compré y ahora sí, os podré compartir ese principio que de todo el libro es el único que me dio por subrayar. Porque yo me acuerdo perfectamente que este fue el primer libro que me leí del tirón en muy poco tiempo. Creo que estoy hablando de 5 días o así. Pero claro, pensad que eso para una persona que no había leído antes en su vida, más allá de lo que le obligaban a hacer en el colegio, era una barrabasada. Y además, lo he contado y tiene más de 400 páginas y hay pocas fotos. Así que para mí eso era un hito. Aunque sea una persona que sea un ávido o una ávida lectora y lea cada día 100 libros, pues me dirá 400 páginas en 5 días, ZZZ. Pues mira, la verdad es que yo lo vi como un hito en ese momento y me siento orgulloso de lo que hice. Pero a lo que os iba explicando. Este fue el primer libro que me leí así, rapidísimamente, y a su vez uno de los libros de los que más valor extraje. Aunque bueno, también os he mentido porque, de hecho, no fue el primer libro que me leí rápidamente porque en primaria me acuerdo de leerme la trilogía de Virtual Hero del Rubius en una noche. Me dio por leerla y me leí los 3 libros en una noche. Pero dejando esta anécdota de lado y volviendo al libro de David Goggins, ahora sí os explicaré, y de hecho os citaré textualmente, cómo dice ese fragmento que subrayé. Y ese fragmento, el texto íntegro que hay en el libro, es el siguiente. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros nos rendimos cuando hemos dado tan solo un 40% de nuestro máximo esfuerzo. Incluso cuando sentimos que hemos llegado a nuestro límite absoluto, todavía tenemos un 60% más que dar. Eso es el regulador en acción. Una vez que lo sepas, es simplemente cuestión de ampliar tu tolerancia al dolor. Dejar ir tu identidad y todas las historias que te hacen autolimitarte. Para que puedas llegar así al 60%, luego al 80% y más allá, sin rendirte. Yo llamo esto la regla del 40%. Y si además sumas esta regla del 40% con otro de los principios que cuando la gente me dice libro de David Goggins, también me viene a la cabeza automáticamente que es el frasco de las galletas, yo creo que entre esto, como os he dicho, y el frasco de las galletas, tenéis un mix de principios a aplicar en vuestra vida que es genial. Y obviamente no os voy a dejar ahí con las ganas, os voy a explicar también lo que se basa la estrategia de David Goggins con el frasco de las galletas. Básicamente, según él lo relata, aquí no os haré una cita textual, pero os explicaré lo que cuenta. Lo que dice David es que a lo largo de su vida, si os leéis el libro, lo leeréis en primera persona y será impresionante, relata
la cantidad de circunstancias tan dolorosas por las que ha tenido que pasar desde pequeño. Y os podéis imaginar por las cosas que podría pasar un niño pequeño, qué cosas malas podrían pasarle, pues ya os podéis hacer una idea. Y él explica cómo una de las cosas que más le ayudó a él a pasar este umbral del 40% era recurrir a su mente y figuradamente coger una galleta de ese frasco que tenía almacenado. Y esa galleta, una galleta de las cientos que hay, es una de las malas experiencias por las que pasó. Y lo que hace él es cogerla, evidentemente de manera figurada, y se la come, diciendo, yo he pasado por esto, ahora me he convertido en lo que soy y voy a darlo todo. Aquí, disclaimer. Porque, a ver, evidentemente este principio, tanto el de 40% como el del frasco de las galletas, no significa que debas ignorar ni una lesión, ni una enfermedad, ni tampoco cualquier señal física seria, ¿vale? Lo que significa es que en muchas ocasiones, aquello que normalmente interpretamos como nuestro límite, entre comillas, no es más que el primer momento de incomodidad. Y aquí también podría meter una frase de Muhammad Ali que es muy conocida que dice: yo no cuento las repeticiones hasta que me empiecen a doler. Y eso es brutal, porque imagínate tú ir por la repetición número 6, que Muhammad Ali te esté entrenando, que te vea la cara de nonchalant, de no hay dolor, y decir, o sea, y que él vaya contando 0, 0, 0, y que no sea hasta que haces la primera mueca de dolor que diga 1, 2, 3, vamos a 12. Ahí ya te quedas flipando. Pero bueno, un poco con esto que os estaba explicando, con lo de que muchas veces interpretamos como nuestro límite tan solo es la primera muestra de dolor, es algo que evidentemente interiorizarlo siempre va a costar. Pero si no eres capaz de, como quien dice, abrazar ese dolor, si no eres capaz de hacer eso, créeme que nunca descubrirás de qué verdaderamente eres capaz de lograr. Ahora ya explicado este quinto principio, me gustaría comentaros este sexto, que dice así: ser disciplinado no significa exigirte el máximo cada día, sino cumplir incluso durante los días malos. Y aquí, para que me entendáis, es obvio y evidente que habrá días en los que puedas dar muchísimo y otros en los que solamente puedas cumplir una versión mínima. Lo importante, quedándote con eso en mente, es no convertir un mal día en el inicio del final de tu disciplina. Esto, si os habéis escuchado el episodio anterior, lo habréis hilado de manera inmediata, porque yo os comenté que si estáis empezando con un hábito, lo peor, pero lo peor de calle que podéis hacer, y os hablo desde la experiencia, que si bien no tengo 80 años, sí que es verdad que he vivido por situaciones como estas, en las que he encadenado 2 días seguidos sin hacer algo que me estaba planteando de manera muy reciente, y que por el hecho de haber encadenado 2 días, pensar, no me vale la pena, y dejarlo apartado. Así que, verdaderamente, si quieres seguir a rajatabla con un objetivo, un hábito, lo que sea que te hayas planteado y puesto en mente a conseguir, lo mejor que puedes hacer es, aparte de nunca caer 2 veces seguidas, porque lo que te provocará es que la tercera sea muy fácil y la cuarta aún más, y que ya sea un no parar de fallar. Aparte de esto, tener del hábito que quieres lograr una versión mínima para que ese día en el que te encuentras mal, para que en ese día que verdaderamente crees que no puedas incluso, estando en ese estado, cumplir con la versión mínima de ese hábito o de esa cosa que quieres lograr. Y sinceramente, si lo aplicáis, creo que os puede ayudar muchísimo, sobre todo implementar estos primeros pequeños hábitos que vayáis a implementar en vuestro día a día. Así que ya explicado este sexto principio, vamos con el séptimo, que dice lo siguiente: cada promesa que te cumples aumenta la confianza que tienes en ti mismo, ya que sin ir más lejos, cuando te dices que vas a hacer algo y lo haces repetidamente, es normal pensar en que ya puedes confiar en tu propia palabra, porque dices, vale, yo me he dicho que voy a hacer esto y lo estoy cumpliendo, ole, pero, en cambio, cuando te prometes cosas constantemente y nunca las cumples, lo único que le estás enseñando a tu mente es que tus decisiones son negociables. Y con negociables me refiero a que puedes decidir si hacerlas o no.
Y volvamos a lo que os he explicado antes. Si estamos diciendo un poco en principios anteriores que la mente siempre va a tratar de negociar, la mente es vaga, la mente lo que acabará eligiendo es la opción fácil. Así que nunca negocies una decisión importante con tu mente de manera sostenida en el tiempo. Porque si la estás negociando constantemente, cada día encontrarás más y más excusas para no hacer aquello que verdaderamente sabes que debes hacer. Y por lo único que pasará esto es porque la mente es muy vaga. Y aquí, sí, podría deciros que gracias a el montón de proyectos y actividades que he ido manteniendo durante años, no meses, no, años en plural, la confianza que he acabado logrando tener es algo que nunca me hubiera... Ese Neil de 13 años nunca se hubiera podido esperar, por ejemplo. Pero sin ir más lejos, el Neil de 15, quizás, todo... Y habiendo mantenido un montón de proyectos y tener un físico ya para ese entonces muy bueno, que el físico que tenía con 15 años también era muy bueno, seguía sin confiar en mí y quizás también, no me quiero poner la etiqueta, ¿no? Pero quizás también era por ese, creo que se llama síndrome del impostor o algo así parecido. A lo mejor no es un síndrome, en ese caso, mi culpa, my bad, pero yo diría que sí, se llama síndrome del impostor y en caso de que esté equivocado, si me lo podéis corregir por los comentarios, os lo agradeceré de manera infinita. Pero al final es eso, que para confiar más en ti, para lograr una confianza, como quien dice, inquebrantable, lo mejor que puedes hacer en vez de mirarte al espejo y decirte tanto lo que vales, que, oye, está muy bien, ¿por qué en vez de palabras no lo haces con acciones? Eso, por ejemplo, es lo que hice y hago y mantengo durante años. Ahora te falta sencillamente plantearte a ti si eres capaz de pensar en hacer algo y cumplir con lo que te dices, o si en cambio le enseñarás a tu cerebro, a tu mente, que todas aquellas cosas que te planteas hacer en verdad son negociables. Así que aquí solo te puedo decir que decides tú. Y una vez dicho esto ya, me doy por satisfecho con este séptimo principio y pasemos entonces a esta máxima número 8, que dice lo siguiente. Lo que al principio exige fuerza de voluntad puede acabar formando parte de tu identidad. Y aquí voy a tomarme el lujo de explicaros una cosa que me pasó hace relativamente poquito, una anécdota, ¿vale? Y es que con este principio, acordaos, tenedlo en mente, lo que al principio exige fuerza de voluntad puede acabar formando parte de tu identidad, os explicaré lo siguiente. Hace unos días estaba entrenando y me encontré con un chico en el gimnasio que puedo considerar conocido del gimnasio o amigo del gimnasio, de las personas que si no te encuentras en el gym, no te las encuentras más. Y bueno, mientras estamos descansando de nuestras series, nos encontrábamos turnando poleas, me dijo, buah, esto de entrenar en verano con lo bien que está jugando a la Play es durísimo, ¿eh? Y como estaba con un amigo, le dijo, ya te digo, nen. Pero claro, el chico me lo dijo a mí. Y entonces yo le dije, ¿tú crees? Me dijo, evidentemente. O sea, tú no sabes lo bien que él está jugando con la Play, en casita, con el aire puesto, etc. Y la pereza que me está dando ahora mismo estar en el gimnasio. Y ya se veía el amigo ahí por detrás diciendo factos, no sé qué. Pero lo que os quiero decir, y por lo que os he explicado esta anécdota, con este octavo principio, es que para mí, el hecho de ir al gimnasio a día de hoy forma parte de mi vida. O sea, no me podía imaginar una vida sin ir al gimnasio. Pero paradójicamente, a la vez que os digo esto, también tuve esa etapa en la que ir al gimnasio para mí era el mayor suplicio del día. Porque pensaba, joder, estoy desplazándome, estoy yendo a un sitio, esforzándome para llegar ahí porque está relativamente lejos de casa, que a ver, lo tengo muy cerquita, ¿no? Pero me tengo que desplazar expresamente a un sitio con el único objetivo de, si quiero entrenar bien, sufrir. Así que me toca sufrir. Y es por ello que me costaba, aunque tuviera disciplina y mantuviera siempre la máxima de voy a hacerlo, cueste lo que cueste, sí que es verdad que esos primeros años, esos primeros meses de entrenamiento me costaban muchísimo. Y también es verdad que
aunque me costaran muchísimo, yo los hacía. Que no es lo que les pasa a muchos que piensan, esto es muy duro, por ende no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues volvemos a lo anterior, la mente es muy vaga. Yo en cambio sí lo hacía. Y el hecho de estar tanto tiempo haciéndolo, quizás le sacaba al chico del gimnasio 2 años de entrenamiento más. El hecho de darme el tiempo para habituarme y abrazar el dolor, lo que han provocado es que ya mi proceso mental no sea, ¡buah! ¡Qué perezón ir al gimnasio! Sino que pasa a ser, ¡buah! ¡Qué ganas que tengo de ir al gimnasio a reventarme y salir con la mejor sensación de satisfacción después de haber entrenado! Y aún así, hay días, por ejemplo los jueves que hago pierna, que voy al gimnasio y si me ves algún día por la calle un jueves por la mañana, parece que tenga un tipo de depresión porque estoy con la mirada perdida, sin ganas de sufrir porque piernas se sufre muchísimo. Pero una vez llego al gimnasio, ya no hay más negociación. Ya he llegado, me puedo quejar o puedo decidir centrarme en hacer el mejor entreno de pierna posible. Y yo, como siempre, me decanto por la segunda opción. Así que simplemente mi pregunta sería ahora, habiendo escuchado esto, ¿qué opción te decantarás tú al final? Y esa opción que respondas va a dictaminar bastante, que digamos, los resultados que vayas a obtener en tu día a día. Ahora sí, una vez cerrado este octavo punto con esta última reflexión, vamos a pasar a este noveno que se titula de la siguiente manera. La disciplina se convierte en una ventaja competitiva cuando mantienes durante años lo que los demás no están dispuestos a mantener y en consecuencia acaban abandonando en semanas. Y este, aunque sea un título quizás bastante largo en cuanto a... Al final es un título, ¿no? Debería ser más corto. He creído necesario extenderlo así porque refleja un poco mi conclusión sobre la importancia que tiene una habilidad tan importante como lo es la disciplina. La disciplina para mí, a mis ojos, es verlo como esa ventaja competitiva que me diferencia del resto de personas, que debido a esas personas no tenerla, la disciplina, cuando yo me propongo una cosa y cuando ellas se proponen lo mismo, ves cómo yo puedo estar durante años haciéndolo y lo voy a seguir haciendo durante el tiempo que crea conveniente, pero que las otras personas a la semana dicen, basta, basta, ya no, ya no. Y es ahí radica precisamente el valor de la disciplina. De ahí, evidentemente, viene el por qué creía tan necesario hacer este episodio sobre este tema en concreto. Pero bueno, siguiendo con el punto que lo estaba desarrollando, voy a seros transparente. Si hay algo que yo he podido experimentar en carne propia, es como la mayoría de las personas no fracasan porque sean incapaces de empezar, sino que más bien fracasan porque no permanecen, y esto es muy importante, no permanecen el tiempo suficiente como para que su esfuerzo empiece a acumularse. Y es que permitidme repetirlo porque creo que es muy importante. Dice así: la mayoría de personas no fracasan por falta de intentarlo, sino que lo que no permiten es que su esfuerzo empiece a acumularse, y ahí radica, yo creo, la importancia que tiene en parte también la disciplina, porque al final la disciplina requiere de ser constante. Esa constancia, ese 1% mejor cada día, va sumando y sumando y sumando, y es un interés compuesto que se va haciendo una bola de nieve que al final es gigante. Y de hecho, para que este punto se entienda mejor, no os libraréis de que os cuente una anécdota que además me pasó hace poquito y además obviamente la anécdota, como siempre hago, os explicaré de ello, en este caso, una reflexión, pero que no fue mía, sino que la extrajo un amigo mío que me saca, para que os hagáis una idea, unos 10 años. Y la reflexión era algo así como que en un principio, porque él me conoce desde hace ya 2 años, no notaba tanto mi obsesión. A ver, es que me he visto la peli de Obsession hace poco y ya no me gusta utilizar esta palabra, pero
para cambiarla voy a utilizar mi pasión, ¿vale? Él en un principio no notaba tanto mi pasión por querer ser disciplinado, por tener fuerza de voluntad, por desarrollarme personalmente. Pero con lo que concluyó esto fue con que cada año que pasa, cada vez que hablamos y que el tiempo va pasando, nota cada vez más cómo esa brecha diferenciativa entre yo y otras personas de mi misma edad se va haciendo más y más grande. Y esto, lo que yo concluyo de su propia conclusión, es que no es más que gracias a la disciplina, mi valor del esfuerzo que lo he tenido interiorizado desde que soy pequeño y el hecho de ser constante y querer mejorarme personalmente el máximo posible. Así que, de verdad, si queréis lograr cosas grandes en la vida, nunca me cansaré de repetirlo. Lo único que necesitas, de verdad te lo digo, es la disciplina. La disciplina que vaya unida, que vaya de la mano con la constancia, y de ahí lo único que debes hacer es tomar acción. Ya está, no hay más. Pumba, te acabo de explicar lo que debes hacer si quieres lograr cualquier cosa. Así que anótalo, haz lo que quieras, pero yo te lo he dejado ahí porque creo que es de esas perlitas que si interiorizas, tu vida puede dar un cambio mucho más grande del que te puedes llegar a pensar en un primer momento. Y ahora ya, pasando del 9º al 10º principio, que os lo leeré, dice así: no abandones porque los resultados aún no se ven, sino que, mejor, revisa el método y continúa. En vez de explicaros, como siempre, alguna anécdota o entrar a hacer una reflexión, lo que haré, como normalmente hago en estos últimos puntos, es que aprovechando que ya hemos llegado al final de lo que os quería transmitir hoy, y con el objetivo de que esta última máxima no se quede únicamente en una idea bonita, transmitirte una dinámica muy sencilla. Una especie de contrato, entre comillas, ¿vale?, de disciplina contigo mismo durante los próximos 14 días. Y para hacerlo tendrás que seguir los siguientes pasos. Primero, elegir un único compromiso. Y, a ver, si es único, no tienes que seleccionar ni 5 hábitos, ni tendrás que intentar transformar toda tu vida de la noche a la mañana. Sino que tendrás que escoger una acción que sabes que necesitas empezar a cumplir. Y esa acción podría ser entrenar, estudiar, leer, irte a la cama más temprano, trabajar en un proyecto o dejar el móvil fuera de la habitación, lo que sea, pero una acción concreta. Y después tendrías que definir exactamente cuándo y dónde lo vas a hacer. Y con esto me refiero a que no deberías escribir voy a estudiar más, sino que lo que buscamos es escribir algo más parecido a de lunes a viernes, después de merendar, estudiaré en mi habitación. Una vez decidido esto, entonces, tendrías que establecer cuál será tu cumplimiento normal. Y con cumplimiento normal me refiero a esto. Estudiaré, por ejemplo, durante 45 minutos. Después de ese cumplimiento normal, tendrás que establecer una versión mínima para los días malos. Es algo que os he explicado en un principio anteriormente. Tienes que buscar un sistema que puedas cumplir incluso hasta teniendo un mal día. Y esa versión reducida para esos días malos podría ser, por ejemplo, en un día especialmente complicado o que haya estado muy liado o que no tuviera el tiempo que me gustaría, lo que haré será estudiar como mínimo 10 minutos. Y si hay algo que quiero que te quede claro es que esa versión mínima no existe ni de coña para que te acostumbres a hacer lo menos posible. Sino que, como lo has de ver, es ese comodín que existe para impedir que un mal día rompa por completo el compromiso. El compromiso que te has decidido cumplir. Así que una vez establecida esta versión mínima, a continuación, lo que creo que más te puede ayudar es eliminar una fricción o distracción. Y con esto me refiero a dejar preparado el material, alejar el móvil, bloquear una aplicación, o también podrías avisar a las personas de tu entorno de que durante ese rato no estarás disponible, ya que es una cosa que me pasa constantemente. A veces estoy
Grabando no me ha pasado, pero a veces estoy leyendo lo que sea y de repente, toc, toc, en la puerta, no sé qué, la ropa, no sé cuántos, toc, toc, no sé cuántos. Y digo, a ver, pero si ya os he dicho que voy a leer, cuando acabe de leer, haré lo que necesitáis que haga. Pero por favor, primero dejadme leer, que lo necesito. Y bueno, como os decía, una vez ya eliminada esta fricción o distracción, como os he dicho, por último, tendrías que registrar, hacer un seguimiento durante 14 días de si has cumplido. Entonces, cada día en el que completes tu compromiso, márcalo con una X o con lo que quieras. Si fallas una vez, por ejemplo, el objetivo no sería castigarte, ni tampoco, y de esto he pecado bastante yo en el pasado, no intentes compensarlo haciendo el doble. Y tampoco esperes al lunes siguiente diciendo, vale, va, estos 14 días no ha podido ser, pues el lunes siguiente sí, no. Porque lo que harás es, no harás nada hasta el lunes. Y lo que buscamos no es eso. Lo que buscamos es crear un sistema sostenible en el tiempo. Así que no tendría sentido este planteamiento. Sino que lo que mejor podría hacer es, si fallas en uno de esos 14 días, sería volver a cumplir en la próxima ocasión que tengas. Y al final, una vez ya hayan terminado estos 14 días, como os comentaba, tendrías que responder de manera objetiva, porque si no, no sirve de absolutamente nada, a las siguientes preguntas. ¿En qué momento os he intentado negociar conmigo mismo? Acordaos que esto es uno de los principios que os he comentado. ¿Qué me ha ayudado a cumplir? Esto sería sobre todo enfocado a la fricción de la que te has deshecho. También podrías poner como pregunta ¿qué ha provocado que fallara? E incluso esta cuarta que dice ¿qué tengo que modificar para poder mantenerlo aún durante más tiempo? El objetivo entonces de esta dinámica no es demostrar que eres perfecto, sino que es empezar a demostrarte a ti mismo que tu palabra tiene peso, al menos más del que tú te piensas que tiene. Y una vez veas que lo que dices, y esto creo que era el segundo principio o el primero, pero cuando veas que lo que dices se va cumpliendo y que ya no hay este proceso de negociación con tu mente, que recordemos, tu mente es vaga, va a decidir la opción más vaga por naturaleza. Cuando te demuestres que eres capaz de afrontar la vaguez de la propia mente, y ya lo hayas hecho en reiteradas ocasiones, empezarás a actuar de manera mucho más coherente con lo que buscas obtener en la vida. Porque ya no habrá ese proceso de ponerte un montón de excusas, pegas de he de hacer esto, no lo de hacer. No, sencillamente será, quiero llegar aquí, este es mi objetivo, parto desde aquí. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? Ya tengo la hoja de ruta, pues a seguirla, ya está. Ya no habrá ni negociaciones, no habrá excusas, no habrá problemas. Sencillamente, lo único que habrá es acción tras acción tras acción hasta acercarte cada vez más a ese objetivo final. Ahora sí, ya para terminar, si hubiera algo de todo este episodio con lo que me gustaría que te quedases, como siempre digo, a modo de espinita final, sería con esto que te voy a decir a continuación. Tu vida, me gustaría especialmente que después de este episodio te hubiera quedado lo suficientemente claro de que no se construye únicamente con las decisiones que tomas cuando estás motivado. Se construye, sobre todo, con aquello que haces cuando la motivación desaparece, cuando nadie te está mirando, cuando nadie va a felicitarte, cuando todavía no hay resultados que demuestren que todo ese esfuerzo está sirviendo para algo. Ahí es precisamente donde aparece la disciplina. Y créeme que la disciplina, lo he intentado ya reflejar a lo largo de este episodio, no es como una voz épica que te obliga a convertirte cada día en una máquina, sino como la capacidad de recordar qué decidiste que era importante y actuar en consecuencia. Porque cada vez que cumples una promesa que te habías hecho, aunque sea mínima, aunque sea pequeña, le estás enseñando algo a tu mente. Le estás enseñando que tu palabra tiene valor, que no todo depende de cómo te sientas y de que eres capaz de continuar incluso cuando el camino deja de resultar emocionante. Y quizás hoy todavía no se te note tu esfuerzo. Quizás nadie pueda ver la diferencia. Quizás, solo quizás, incluso
tú empieces a preguntarte si todo esto está sirviéndote de algo. Pero si quieres que algún día se note, solo tienes una opción: seguir. Así que elige algo que verdaderamente te importe, comprométete con ello, cúmplelo hoy, vuelve a cumplirlo mañana y repítelo durante el tiempo suficiente como para que llegue un día en el que ya no tengas que decir que estás intentando ser disciplinado. Porque la disciplina habrá dejado de ser algo que haces y habrá empezado a formar parte de la persona en la que, con el paso del tiempo, te habrás acabado convirtiendo. Vale, perfecto. Sí. Neil de la edición, ve bajando la música, por favor. Ve bajándola poco a poco. Esa es. Vale, ahora sí, sin música. Permitidme, como siempre os pido, por favor, dejar que beba un poco de agua, porque ya no tengo cuerdas vocales. Esperad un momentito, porfa. Madre mía. Como siempre digo, cuando el agua está bien merecida, entra que no veas. Qué buena está el agua, tú. Es que después de estar 55 minutos hablando directamente a la nada, simplemente teniendo un micrófono en el que proyectar mi voz, en el minuto 50 ya se empieza a notar un poco pesado. Solo un poquito, solo un poco. Pero ya la garganta empieza un poco a decir, please, I need water. Pero bueno, la verdad es que para esta sección final de reflexión no tengo mucho más que deciros, sobre todo porque si habéis escuchado el podcast anterior, que por si no lo recordáis, en la sección del final dije, a modo de avance, que sería sobre este tema de disciplina y que posiblemente lo grabara el mismo día en el que grabé el podcast anterior. Y como os he dicho al principio de este episodio, si queréis saber el motivo, no voy a fallar a mi palabra. Si lo queréis saber, lo único que tenéis que hacer es ir al episodio anterior y escucharlo, nada más. Así que bueno, eso. Como tampoco tengo muchas cosas que decir, sencillamente, a ver, esto molaría si tuviera yo una comunidad más grande, pero si vais a algún sitio de vacaciones o lo que sea, se me acaba de ocurrir que lo comentéis, porque así, pues poco a poco hay más engagement en los vídeos y la gente se va animando a comentar, que parece que solo hubieran comentado en el primer episodio y ya después se olvidarán de que existe el podcast. Pero bueno, de todas maneras, si no lo queréis comentar, no pasa nada. Yo ya estoy contento sabiendo que están los 4 de siempre que me escuchan. Y nada, a seguir así con el podcast. Tengo muchísimas ideas en mente, ya os lo he comentado en la sección de reflexión final del anterior episodio, pero bueno, esto ya os lo puedo comentar otra vez que estoy con el tema este de la mejora del podcast, la búsqueda de nuevos formatos que pueda hacer que sean más entretenidos y creedme que no soy tonto. A ver, si lo digo así a secas parece como muy redundante, ¿no? Creedme que no soy tonto, pero nada, que dejadme seguir. A lo que me refiero con esto de que necesito que me creáis de que no soy tonto, me refiero a que evidentemente sé que lo que mejor le podría ir al podcast sería un montón de clips, un montón de fragmentos, shorts, TikToks, reels, lo que sea. Pero yo, como siempre, he pecado de mirar en estos proyectos bastante a corto plazo y buscar lo que más rendibilidad me puede aportar ahora mismo, siempre lo he enfocado en qué puedo hacer para que pueda explotar mi audiencia al máximo en cuanto a contenido y sacar más visitas y todo. Y me he tirado directamente a los shorts, etc. Pero claro, lo que me pasó, por ejemplo, con este pensamiento en la marca personal, que está en todas las redes, se llama Neil Marrugat y Armest, os lo buscáis por YouTube, os aparecerá, por TikTok os aparecerá, por Instagram os aparecerá. Lo que pasó es que
hice un montón de shorts, de TikToks y de Reels en verano, acostumbré a la gente a un estándar que no podría mantener durante el instituto y se me acabó liando. Porque dije, están siendo muy castigados todos los contenidos. Porque si no es el mismo estándar que cuando estábamos en verano, que tenía todo el tiempo del mundo para editar de manera un poco más persuasiva y de hacer los vídeos estéticamente bonitos, si no cumple con ese estándar que iba mostrando vídeo tras vídeo, el contenido acaba estando muy castigado. Y como no quería hacer lo mismo con el podcast, porque al final un error tan solo es un error si una vez cometido lo repites por segunda vez, he decidido tomármelo con más calma y poder tener la disponibilidad de tiempo de grabar 5 podcasts semanales o 7 podcasts semanales, uno por cada día de la semana. He preferido tener la misma recurrencia con la que creo que podría mantener en el instituto. Así que bueno, ahora toca ver qué pasará, aunque de momento sí que es verdad que queda verano aún por delante. No me quiero quitar las ganas ya antes de tiempo. Y como siempre os digo, espero que hayáis podido disfrutar del máximo de este contenido. Si queréis recibir correos con contenido de valor, aprofundizando más en temas del podcast de cara al futuro, porque ahora mismo aún no lo puedo implementar del todo. Aunque ya tengo dominio comprado y ya tengo muchas cosas que puedo hacer, aún prefiero esperar a tener una comunidad más grande. Pero si en un futuro quieres recibir información de este estilo, tan solo debes enviarme un DM, un mensaje directo por Instagram a la cuenta Tu Mejor Versión Podcast, en la que creo que no he publicado nada, pero tú ahí me mandas los DMs y yo te añado en esta base de datos de correos. Y nada, chicos, chicas, sin mucho más que añadir, como iba diciendo, espero que este podcast os haya sido útil, hayáis podido aprender alguna que otra cosilla y ya que estoy a punto de llegar al final, a punto de darle al botón de pausar grabación, es muy bonito porque no sé si os acordáis que en anteriores secciones del final decía que se me hacía muy pesado, no sé qué. Pues ahora tengo la sensación de todo y ser el segundo podcast que grabo de seguido, podría seguir hablando 6 horas más y estando solo. Así que esto, la verdad es que es muy bonito y joder, pues estoy muy feliz por tener esta sensación a día de hoy. Y tan solo con, ya veis, un lapso de tiempo de 3 semanas. La clave está en el ser disciplinado o hacer una acción durante suficiente tiempo como para que esa acción acabe formando parte de tu identidad. Ahora ya, si me pregunta la gente, ¿qué hago en mi día a día? Lo primero que me viene a la cabeza en vez de ir a entrenar o hacer ejercicio o lo que sea, o leer, es grabar, porque ya forma parte de mi identidad. Pero bueno, ya que me estoy extendiendo más de la cuenta, pero tampoco me preocupa porque el podcast core como tal ya se ha acabado hace unos cuantos minutos. Ahora esto es para los jefes que se quieren quedar aquí como si fuera una conversación de bar, más amena, con menos valor quizás, pero que da también esa parte humana al podcast en la que profundizo de un poco de todo, ¿no? También de mis rayadas o lo que sea. Pero bueno, como tampoco quiero hacer que esta sección del final se convierta en el podcast número 2, voy a ir cerrándola porque creo que si no, como os he dicho, podría estar hablando y hablando y hablando la tira de tiempo. Así que, bueno, chicos, chicas, un placer de que estéis aquí. Muchísimas gracias de estar aquí semana tras semana. Y ahora sí que sí, vuestro caster favorito, Nilma Rugati Armesto, se despide. Nos vemos la semana que viene. Chao. Y bueno, si te has quedado hasta aquí, quería comentarte una frase que he escuchado hoy en el podcast de René con Iker García, conocido sobre todo por hacer TikToks o contenido sobre fútbol, y me ha gustado mucho. Iker comenta cómo su madre de pequeño le dijo una frase, que es la que te voy a decir ahora, y creo que me ha parecido
Bueno, creo no, me ha parecido fascinante, así que te la voy a narrar a continuación. La brújula se creó antes que el reloj porque es más importante saber a dónde te diriges que cuándo vas a llegar. Así que ahora sí, ya finalizando, pero finalizando de verdad. Si os habéis quedado hasta aquí, ya es que no tengo palabras. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo muy fuerte y, como os había dicho antes, nos vemos la semana que viene. Estar ahí, ¿eh? No me falléis. No podéis permitiros no escuchar mi podcast, ¿eh? Por favor, os quiero ver ahí. Venga, chao.